Muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar de liderazgo y de lo que es el futuro. Cuando hablamos del futuro, nosotros lo que hacemos es una proyección, es como un presupuesto. El presupuesto de una familia, de una empresa o de una nación se hace, pero hay variables en el transcurrir del tiempo que pueden afectar ese presupuesto. Nosotros cuando hablamos de futuro, básicamente hablamos en términos generales, pero nosotros no tenemos ni siquiera del presente mucho control. Pero sí podemos proyectar a la luz de las Escrituras lo que nosotros creemos, lo que esperamos, lo que son nuestros anhelos. Y a sentido, o en sentido general, pues eso es lo que vamos a hacer. Y me alegra que estemos haciendo énfasis en el liderazgo porque aunque es un tema bíblico, no siempre ha sido un tema teológico. Nuestras teologías muchas veces obedecen a reacciones. Vemos una situación que está desvirtuando la verdad bíblica y entonces nosotros reaccionamos eso haciendo teología. Un ejemplo de eso es la consejería. La consejería bíblica no tiene muchos años, apenas tiene décadas, porque es una reacción a la psicología. Y entonces nos vimos en la necesidad de ir a las Escrituras, organizar y sistematizar los principios bíblicos para hacer de la consejería, pues, una teología. Y lo mismo sucede con el liderazgo. De hecho, en el mundo, en sentido general, el énfasis en las corporaciones y en todos los lugares donde se maneja capital humano, hasta finales de los años 70 y principios de los años 80, el énfasis era la administración. Y luego se fue inclinando a que las empresas y las organizaciones no solamente necesitan administradores, básicamente necesitan líderes. Y en ese trayecto venimos desarrollándonos y cada vez más dentro de lo que es el tema del liderazgo se ha ido alineando más al carácter que a las habilidades de los que son líderes. Y en eso estamos hoy en día. Por ejemplo, yo le voy a mencionar algunos títulos de libros que he leído y que me parecen formidables. Uno de ellos es Equipos Ideales, el otro es Liderazgo, la grandeza interna, otro título es La verdadera labor de un líder, otro se llama Managing Transitions, no está en español, es un libro formidable. Los líderes comen al final o comen de último, hablando de cómo nosotros debemos manejar nuestra relación con nuestros equipos. Y todos esos son títulos formidables, incluso los llamados Strength Finder o descubridor de fortalezas que tienden a sacar de nosotros nuestras mejores destrezas para ponerla al servicio del reino, digamos, o de la empresa. Todos esos libros no son teológicos, pero tienen un gran contenido que coinciden en muchos aspectos con las Escrituras. Pero sus autores tampoco partieron de las Escrituras, ni hasta donde yo tengo entendido, son creyentes ni han nacido de nuevo. Pero para que nosotros veamos hasta dónde en el día de hoy la tendencia del tema del liderazgo apunta al carácter del líder. Hasta tal punto que hay axiomas dentro del tema del liderazgo y uno de ellos es que a la hora de la contratación nosotros no contratamos habilidades, contratamos carácter.
Y estos autores no son creyentes. Ahora, ¿por qué ha venido esa evolución primero de la administración al liderazgo y dentro del liderazgo más que las habilidades que tengamos para presidir o dirigir, todo apunta a lo que es el desarrollo del carácter? ¿Por qué eso es así? Una posible respuesta, porque pueden haber más, es la gran crisis que tenemos precisamente en materia de liderazgo. Tenemos crisis en el orden político. No siempre los mejores activos son los que llegan al ruedo político, porque en el mundo de hoy nosotros confundimos popularidad con liderazgo y personas populares ocupan posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque no es solamente que pueda influenciar, y hay personas que dicen, incluso autores, que dicen que el liderazgo es básicamente influir. Si es así, entonces tenemos muchos líderes. De hecho, he conocido personas cuya profesión, cuando se presentan, mucho gusto, ¿a qué tú te dedicas? No, yo soy influencer, eso ya es una profesión. Y donde incluso hacen intercambios de servicios para ellos dar a conocer a quien le está prestando el servicio, porque ellos son influencers. Entonces, la influencia no es suficiente si queremos partir de un liderazgo integral. ¿Por qué? Porque la historia nos ha dado lecciones muy severas de que la influencia no es todo. Una buena definición de liderazgo es obviamente una persona que influye y tiene seguidores y que los conduce a objetivos comunes que sean de beneficio para la colectividad. Esa es la definición no teológica. Una buena definición teológica y escueta y breve es que liderazgo es una persona que influye en los demás y los conduce hacia los planes de Dios para que pueda cumplir los propósitos en su vida. Esa definición no es mía, esa definición es de Henry Blackaby en su libro Liderazgo Espiritual. Es decir, un líder es una persona que influye en los demás para conducirlo hacia los planes de Dios para que el Señor sea glorificado en su vida. Entonces, obviamente tenemos una crisis. Tenemos crisis en el orden político, vemos los escándalos en cualquier país, al azar. No solamente de una tendencia o ideología, sino de cualquiera, de derecha, de izquierda, del centro, tenemos escándalos. Hay escándalos y crisis de liderazgo en el orden empresarial. No me voy a dedicar a mencionar nombres ni locales ni internacionales, porque eso no viene al caso. Si ustedes quieren saber, busquen los grandes escándalos latinoamericanos o de República Dominicana y nos vamos a dar cuenta, pero tenemos escándalos, tráfico de influencia, malversación de fondos, crisis del carácter se refleja en la crisis de los líderes. Crisis en los deportes, los atletas hacen trampas para ganar. Un escándalo que se conoció fue de Lance Armstrong, superviviente de cáncer. Con eso era suficiente, aunque no ganara ni uno solo de los Tours de Francia, pero ganó 7. No necesitaba hacer trampa, porque el hecho de ser un superviviente de cáncer y participar ya en el Tour de Francia era suficiente para tener todos los méritos, aunque no ganara un título. Y ganó 7, pero haciendo trampa. Le quitaron todos los títulos y su nombre lo borraron de los anales de la competencia. Incluso fue sometido a la justicia. Al igual que otros atletas, Ben Johnson, Marion Jones, de igual manera. Lamentablemente, la crisis de liderazgo no es solamente en el orden político o deportivo o empresarial. Tristemente,
también en el seno de la iglesia del Señor. Hay crisis seria de liderazgo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a las Escrituras y darnos cuenta de la seriedad que debe tener el tema del carácter para aquellos que estamos en posiciones de influencia y que estamos presidiendo. Y yo he notado que después investigué que esa frase no es de Winston Churchill, pero se le atribuye a él. Pero la frase me parece muy atinada, aunque no es de él. Y dice que el problema de muchas personas que están en posiciones de liderazgo es que quieren ser importantes, pero no útiles. Y eso lo puedo ver en el ruedo de nuestro ambiente cristiano. Yo no estoy hablando ni siquiera de personas de confesiones de fe que están muy distantes a las nuestras, sino dentro de las nuestras, con una inclinación del péndulo en tema doctrinal de un lado o del otro, pero es inherente al ser humano y a todas las confesiones de fe. Hay un deseo de sobresalir, un deseo de tener notoriedad, y todo eso va agrietando los cimientos en los cuales nosotros estamos apoyados. Si nosotros queremos ser los líderes que Dios quiere que tengamos, tenemos que cultivar el carácter. Muchos de nosotros somos pastores, estamos en el ministerio de la enseñanza, y en 1 de Timoteo, aunque no voy a hablar de ese pasaje en sí, pero en 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, vemos que todos los requerimientos para estar sirviendo al Señor como pastores, todos apuntan al carácter. Incluso, aun cuando vemos que dice acto para enseñar, porque para ser acto para enseñar, primero hay que ser enseñable. Y el que es apto para enseñar no dejará nunca de ser un discípulo, no importa los grados académicos que nosotros tengamos. Sobre todo, a pesar del tiempo que tengamos en el ministerio, a pesar de los títulos académicos que tengamos, a pesar de lo mucho o lo poco que hayamos escrito, sobre todo nosotros somos discípulos del Señor. Y como discípulos, entonces tenemos un perfil que vamos a ver en las Escrituras. Y yo les invito a que vayamos a un texto bíblico en Juan capítulo 13, del 1 al 11. Juan capítulo 13, del 1 al 11. Y yo leo en la Biblia de las Américas y dice así la Escritura. Juan 13, del 1 al 11, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios,
pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Gracias te doy, Señor, por este hermoso espacio donde tu palabra es exaltada. Gracias por la iniciativa de este tipo de eventos. Te ruego, Señor, que tenga misericordia de mí, tenga misericordia de estos que me escuchan. También te pido, Señor, que me ayude a compartir tu palabra a pesar de mis limitaciones. Me ayudes a ser fiel al texto y me ayude a explicarla con claridad y que todos, sin vacilaciones, podamos aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo, ya muchos años, para ser más descriptivo, yo recibí un correo electrónico de una señora que me dijo que iba a una iglesia y que en esa iglesia el pastor, mientras predicaba, decía que había personas en la iglesia que tenían deudas, pero que Dios le había dicho a él que si esas personas que tenían deudas daban una contribución generosa, no solamente sus deudas iban a ser saldadas, sino que sus finanzas se iban a multiplicar. Ella, pues me sigue escribiendo y me dice que ella, a pesar de que su esposo, no cristiano, le dijo que no se atreviera a hacerle caso a lo que ese pastor estaba diciendo, ella tomó un préstamo para darlo como ofrenda contra su casa, es decir, un préstamo hipotecario. Al momento que ella me escribió la carta, ya ella había hecho varios intentos de comunicarse con el pastor, le prohibieron la entrada a la iglesia y había perdido la casa y había perdido su matrimonio. ¿Qué yo le podía contestar a esa señora? Lo único que atiné a contestarle fue que creo que lo más atinado es que hiciera una cita y que pasara por nuestra oficina. Jamás me volvió a contestar y no sé qué fue de ella. Es precisamente para alertar y proteger a la iglesia que nosotros encontramos medidas tan severas para aquellos que estamos en posiciones de influencia. Y las exigencias y las regulaciones y normativas que hay para los que estamos en posiciones de liderazgo son estrictas. Es lo mismo con el sexo. El sexo, dentro de los parámetros que Dios ha puesto, es maravilloso, es bueno, es uno de los mejores inventos que hay. Por eso sus regulaciones son tan estrictas. La vida de muchas personas dependen de lo que nosotros les estamos orientando. Estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna a través de las influencias que nosotros tenemos. No nos imaginamos muchas veces el poder y la autoridad que representa pararse aquí arriba para hablar o para orientar. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero hay personas que tú le preguntas, y ha sucedido en nuestra iglesia, ¿qué tú crees de tal tema? ¿Y sabes qué dicen? No, yo no sé. ¿Qué cree el pastor? Lo que él diga, eso es lo que yo creo. Lejos de animarme, eso me da dolor, me da miedo, me da espanto. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona, ella la está colocando en mis manos y no debería de ser. Se supone que el estudio de las Escrituras estimula el pensamiento crítico,
la Biblia nos entrena a pensar. Por eso, en los días del Imperio Romano, antes de que comenzaran las persecuciones contra los cristianos de parte de los romanos, ya había persecución hacia los cristianos por los oficialistas de la religión judía. Los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los mismos que persiguieron a Cristo, los del judaísmo. Pero ya antes de que comenzara la persecución oficial, que fue a partir del año 64, se identifican 10 grandes persecuciones contra los cristianos. La primera por Nerón en el año 64 y la última en el 103 por Diocleciano. Pero antes de que comenzaran esas persecuciones, los romanos tenían su suspicacia contra los creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia, las Escrituras los entrenaba a pensar. La Biblia nos ejercita en la verdad y nos lleva a nosotros a tener discernimiento, a tener asertividad, a pensar y a sopesar las cosas. Por eso los cristianos no participaban en el circo romano, por ejemplo, porque ellos decían que eso no era humano, que eso rebajaba la dignidad del ser humano. No participaban del teatro o farsa romana, lo encontraban odioso a las normas y a las buenas costumbres que enseñaba la Biblia. Y ya los romanos veían a los creyentes con suspicacia. Entonces, la Biblia nos entrena a pensar, y lo que nosotros encontramos en las Escrituras acerca de cómo debe ser el carácter y el perfil de una persona que está en una posición de liderazgo son claros y severos. Son rígidos, no admiten mucha flexibilidad ni le dan mucha libertad de acción. ¿Por qué? Porque el poder que concentramos es muy fuerte. Por lo tanto, las limitaciones son claras. En contraste de lo que era el autoritarismo romano y lo que se representaba el culto al emperador romano, y el despotismo y corrupción de las autoridades del judaísmo, el mensaje de Jesucristo es totalmente opuesto a lo que era el status quo en ese tiempo. Cristo enseñaba a sus discípulos y a todos los que le escuchaban a ser mansos y humildes. Mateo 11:29. A ser servidores de todos. Marcos 9:33 al 35. Sacrificados, serviciales y sufridos. Marcos 10:34 al 35. Todo esto marca un gran contraste en lo que era el concepto de grandeza que se tenía en aquel tiempo. Por eso Cristo tiene que ser claro y le dice, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el menor aquí en la tierra. Y aún aquel discípulo que lo haya hecho todo, debe considerarse como un simple siervo inútil, cuando lo haya hecho todo. Y como ninguno de nosotros lo ha hecho todo, nosotros ni siquiera siervos inútiles somos. Tenemos que conformarnos con el premio de consolación de candidato a siervo inútil. Nosotros no graduaremos de siervos inútiles cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Cuando estemos a punto de partir, como el apóstol Pablo, que habla en su última epístola, en 2 Timoteo capítulo 4, porque ya yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida ha acabado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Solamente hasta ahí. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, se dan una serie de dinámicas que yo entiendo que deben ser útiles para nosotros y que debemos prestarle atención. Es la última cena. El texto dice que aún en esas circunstancias donde Cristo estaba próximo a su flagelium, a esa tortura extrema a la que fue expuesta, tanto emocional, espiritual como física. Fue atacado por todos los frentes. En esos momentos previos, en ese umbral de lo que él sabía con detalle, todo lo que le iba a acontecer. Y no es fácil vivir así. Cuando el Señor me llamó al ministerio, tengo 33 años como pastor.
Para que no estén calculando, comencé a los 13 años, para que ya tengan, para que me ayuden un poco. Si yo hubiese sabido con detalle todo lo que yo iba a pasar como pastor, me voy más lejos de Tarsis. O sea, nosotros vemos la omnisciencia del Señor, de que Él lo sabe todo, pero no es fácil, póngase a imaginar que como Dios, Él sabía todo lo que iba a pasar como hombre. Es como un anticipo del sufrimiento, se sufre por el umbral y se sufre cuando ya estás en el sufrimiento. C.S. Lewis decía, hablando acerca del dolor humano, la intriga y la agonía en que vivimos. Cuando estamos en las pruebas, vivimos con los embates de las pruebas. Y cuando las superamos, con las expectativas de las que vendrán. Es una agonía. Y Cristo ya sabía todo lo que iba a suceder. Y están allí en esa última cena y dice el texto que los amó hasta el fin. ¿Qué clase de amor? Y ese es uno de los principales distintivos de una persona que está sirviendo. Tiene que tener amor por sus ovejas, tiene que tener amor por el prójimo. Del amor y del mandamiento y del deber que tenemos de amar, no nos vamos a escapar. Hay que amar sí o sí. El esposo viene donde el pastor y le dice, ya yo no amo a mi esposa. No, pero no, ¿cómo usted va a decir eso? Yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero yo lo he escuchado muchas veces. No, ya yo no la quiero, o ya yo no lo quiero. Ya yo no lo amo, ya yo no la amo. Es que la Biblia dice que maridos, amad a vuestras esposas. No, es que yo no me di a entender bien, pastor. Es que ya yo no la veo como mi esposa. Nosotros ya estamos separados emocionalmente. Bueno, pero... ¿y entonces qué ella es? No, ella es como mi prójimo. Bueno, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, que esa mujer, pastor, mire, yo creo que esa mujer está endemoniada. Esa mujer se ha vuelto una enemiga. Bueno, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. O sea, de amar no nos vamos a zafar. Y una persona que está presidiendo, que está en una gestión como líder, sabe que si Dios lo llamó a eso, el primer llamado que Dios le hace es amarlo a Él y amar a su prójimo como a sí mismo. De que hay ovejas que no nos dan motivos para amarlo, claro, pero nosotros no servimos por lo que ellos son, sino por lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Porque si nosotros vamos a servir bajo los estímulos que recibimos de las personas, muy poca gente se nos va a salvar. Yo tengo mi lista de los 10 más buscados y le pido al Señor que me ayude a amarlo. Porque hay gente que son fáciles de amar y otras personas que son difíciles de amar, pero de igual manera hay que amarlo. Entonces, el texto dice que Jesús los amó hasta el fin. ¿Usted sabe lo que es eso? A todos los amó al fin. Amó hasta el fin a todos sus discípulos, porque cuando lo vinieron a arrestar, dijeron, dejadlo ir, soy yo. Amó al siervo del sumo sacerdote, porque Pedro le cortó una oreja y él se la restauró. A un enemigo, y aún a Judas, cuando lo vio, le dice, ¿a qué vienes, amigo? Nosotros tenemos que amar a la gente que Dios nos ha puesto a servirle. Por difícil que sea, tenemos que decirle, Señor, el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, te pido, Señor, que ese amor fluya, florezca. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Cuál fue la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, punto. ¿Y quién es el prójimo? Todo aquel que no soy yo. Todo aquel que no soy yo es mi prójimo, hay que amarlo.
Y le estoy diciendo que yo tengo que hacer ejercicio para amar a ciertas personas que son hostiles, que no han hecho escarnio de mí, porque yo no le he dado el oxígeno para eso. Pero yo sé que estoy bajo vigilancia, esperando como los sátrapas con Daniel, ahí buscándolo. Pero tenemos que amarlo. No tenemos permiso del Señor para aborrecerlo. Tenemos que amarlo, porque el Señor también nos ama a nosotros. Billy Graham decía: cuando llegues al cielo, no te sorprenda de ver rostros que tú no esperabas ver. Porque yo me imagino la agonía que uno pasa con cierta gente y cuando estemos en el cielo, oye, pero hasta aquí está esta persona. Y por la eternidad. Billy Graham decía: no te sorprendas a ver rostros que tú no esperabas ver, porque es posible que también ellos se sorprendan al verte a ti. ¡Wow! ¿Estás tú también aquí? Un problema. Entonces vamos a comenzar a amar ahora y vamos a decirle al Señor: pon amor por mí, por estas personas. Los amó hasta el fin. La primera característica de un líder es el amor. En segundo lugar, un líder que quiere cultivar ese carácter que Dios le ha dado, sigue el servicio, no las posiciones. Eso vamos a dejárselo a los que están en el ruedo político, a los que están en la cruda competitividad de una empresa, que la gente lucha por escalar posiciones y a veces viola principios. Precisamente esa es la crisis que tenemos en las corporaciones, en el ruedo político, que la persona lo que busca es la posición. Mire lo que dice el versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no había manera de Él cumplir ese propósito sino a través de la cruz. No hay otra alternativa redentora de expiación de nosotros, sino es a través de la cruz. Cristo no está buscando posiciones. Cristo está enfocado en lo que Dios le envió a hacer. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, lo que nosotros debemos aspirar es estar donde el Señor quiere que esté. ¿Por qué tanta gente le gusta el púlpito? Porque el púlpito estimula el ego del quien no está firme. Porque he visto. Y el Señor no nos ha llamado a ser célebres, no nos ha llamado a la notoriedad, nos ha llamado a servirle aunque nadie nos reconozca. De hecho, digo que los más grandes sermones no se predican en un púlpito, se predican fuera de él, con el testimonio diario. Los más grandes sermones probablemente no se conocerán nunca, porque son hechos por anónimos, de personas que simplemente cumplieron lo que el Señor le envió a hacer. Yo me pongo a pensar en aquellos hermanos de Damasco que le salvaron la vida a Pablo. Lo introdujeron en una canasta, no sabemos sus nombres. Para ellos fue un acto simple de piedad cristiana, normal, arriesgando su vida por Pablo, del que lo quería matar a ellos, del que lo venía a encerrar. Pero a veces esos simples actos tienen una repercusión que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. En otras palabras, cuando nosotros perseguimos la voluntad de Dios y no las posiciones, no sabemos a quién estamos bajando por la canasta. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Esta es lo que me toca. Esta es mi misión, ser burlado,
vilipendiado, humillado, sufrir lo insufrible por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Yo he estado en muchas reuniones interconfesionales y hay ciertos pastores que llegan y si no encuentran un asiento al frente se van. Yo tengo un prejuicio grande con eso, porque al principio de mi ministerio, un amigo mío que se había convertido y que nos conocíamos siendo inconversos ambos, yo me había convertido y él también, y no, ninguno de los dos sabíamos. Y él me invitó a su iglesia. Y estamos hablando más de 30 años atrás. No, menos de 30 años, porque ya yo estaba casado. Entonces, llegamos a la iglesia y yo nací en un hogar cristiano y yo sabía que uno no tiene que buscar las posiciones. Y me siento, era una iglesia de 2 líneas de bancos. Y yo me siento en la tercera línea y allá va una señora y me dice, disculpe, mire, ahí va el coro. Ah, no, está bien, le digo yo a mi esposa, ven, vamos a sentarnos del otro lado, pero en la cuarta. Y allá viene la señora. Me dice, mire, disculpe, ahí van los invitados especiales. O sea, que me decían que yo no era invitado especial de entrada ya. Y yo, está bien. Digo yo, Susana, vamos para el final. Y nos sentamos en la penúltima, de otra vez del lado izquierdo. Y allá va la señora. Y nos dice, ay, disculpe. Digo, sí, ¿dónde nos sentamos? Es que ahí van los que van a lactar, las que van a lactar, porque no tenemos cuidado de niños. Ah, está bien. Entonces dígame algo, hermana, ¿dónde nos sentamos? Y ella dice, donde usted quiera. Digo, donde yo quiera, ¿no? Porque usted me ha... Yo he querido entrar al sitio y usted me ha parado. Eso me persigue a mí. Quiere decir que si usted no me ve buscando las posiciones del frente, no es por piedad, es que no quiero pasar otra vergüenza. Porque hasta un día estuve en una conferencia donde me tocaba predicar, me sentaron al frente y vino una señora que estaba mala y me quitaron, pastor, ¿usted por qué está de ahí? Para que darle ese asiento a ella. Los líderes están llamados a servir, pero la mayor parte de los actos de servicio implica humillación. Y nuestra carne se revela o estimula, mejor dicho, la humillación. Este mundo no estimula la humildad. Ninguna de las piedades cristianas, la tolerancia, la paciencia, la cortesía es vista como debilidad, la administración del silencio como cobardía. El mundo no estimula ninguna de las disciplinas cristianas. Por lo tanto, para ser humilde no es un asunto de que yo soy humilde, de que es un estatus. Es un camino de obediencia. Los líderes estamos llamados a eso. Por eso es que las personas buscan las posiciones para sentirse importantes, no como oportunidad de servicio, no como oportunidad para servir. Cristo sabía claramente eso. El Padre había puesto todas las cosas en sus manos, todo lo que iba a acontecer, y Él se subordinó a la voluntad del Padre, a la jerarquía del Padre para cumplir su misión, enfrentándose a morir por gente que lo repudiaban. Porque cada vez que nosotros pecamos mostramos repudio a la santidad del Señor. Y aún así murió por nosotros. Y a nosotros también nos sigue amando hasta el fin. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje, ya vimos que lo primero es el amor. Lo segundo es que no buscamos las posiciones, sino el servicio. Lo tercero es que nosotros modelamos con el ejemplo. Juan 13, 14 y versículos 4 y 15. Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios
y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un corazón para servir está para dar ejemplo, para modelar. No es tanto lo que yo diga, es lo que yo haga. Cae confuso, desorientación, cuando un líder dice una cosa y sus hechos contradicen lo que él dice. Dwight L. Moody decía que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se puede escuchar. En el cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que es un fresco que está en la iglesia Santa María en Milano, es un fresco porque está pintado sobre una pared, no sobre un lienzo. Y se muestra ese cuadro, en el arte se da el permiso para recrear realidades, para comunicar algo. Todavía en muchísimas partes del Medio Oriente no se come en mesas como nosotros estamos, es una costumbre occidental. Se come en el piso y se come con las manos. Pues en los tiempos bíblicos era así. En el cuadro de Leonardo no está así. Está en una mesa occidental con sillas y los platos y todo. Allí se comía, se servían las comidas, como en muchas partes todavía acontece, y se ponen comidas y de esa comida come todo el mundo y mete la mano derecha, no la izquierda. Entonces, las calles en esos tiempos no estaban asfaltadas. La mayoría de la gente caminaba a pie. No tenían zapatos y calzados cerrados como lo tenemos ahora. Por lo tanto, los pies se maltrataban mucho y se ensuciaban cuando caminaban. Trayectos larguísimos, de 1 y 3 días caminando. Por lo tanto, cuando una gente llegaba a una casa y era bienvenida, venía un esclavo y le lavaba los pies, lo higienizaba, pero a la vez le daba un masaje, le ponían ungüento, porque venían cansados. Hace un tiempo yo decidí irme en metro a la oficina. Y cuando yo entro al metro, un joven que está sentado dice, venga señor, siéntese. Y digo, usted se está volviendo loco, usted me está viendo mi cara de viejo. Y él me dice, es que a la gente mayor hay que darle los asientos. Fue la primera vez que yo descubrí, y de ahí ha sido más recurrente. Y yo me fui parado para demostrarle al muchacho que yo era joven. Mire, hermano, yo nada más veía el humo que me estaba saliendo de los pies. Terrible. Yo me imagino, mi esposa a veces me dice, ven mi amor, para darte un masaje en los pies, eso es riquísimo. Había un esclavo para eso. ¿Por qué? Porque estaban todos sentados, pero en la providencia del Señor no había esclavo esa noche. Y estaban esos pies rozando el pan, las uvas, todo lo que estaba allí. Y cada uno de los discípulos mirándose los pies los unos a otros, diciéndole, ¿y quién es de ellos que me va a venir a lavar los pies? Porque yo no le voy a lavar los pies a ellos. Esa lucha intestina que tenían ellos y esa distorsión de lo que es el reino de Dios se evidencia ahí todavía. Ya Cristo está próximo a morir y las lecciones que Cristo le había dado de lo que era la grandeza todavía no han sido asimiladas. Ninguno de ellos quiere asumir el rol de un esclavo. Cristo, en vez de dar un memorándum de lo que hay que hacer, dio el ejemplo. En vez de dar una orden, una circular de lo que se debía de hacer, Cristo entonces guía con su ejemplo. Porque el verdadero líder no dice hagan, dice hagamos. Y Cristo toma el lugar de esclavo y comienza a lavarle los pies a ellos. Cristo, que es Dios hecho hombre, como dice un autor, Christopher Shaw, es Dios caminando en sandalias por las polvorientas calles de Jerusalén. Es Dios que es el Verbo encarnado
que viene y le lava los pies a aquellos miserables orgullosos. Se supone que nosotros debemos hacer lo mismo. Uno de los libros que le dije ahí, lo que estimula es eso. Los líderes comen de último. Se supone que debe ser así. Se supone que nosotros no usamos el poder para nuestro beneficio personal. No usamos nuestras influencias para lucrarnos, para ser los primeros, sino para ser los últimos. El apóstol Pablo lo diría de una manera extraordinaria cuando le habla a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, que tengan los demás por servidores y administradores, que nos tengan como remero inferior, juperetes. Ya ustedes saben, el apóstol Pablo diciendo, ustedes véannos nosotros, los que estamos en posiciones de liderazgo, como los peores esclavos que hay. Los juperetes eran los esclavos, que lo que significa el remero inferior, que estaban en las galeras del mundo greco-romano, allá en el fondo, remando, de ahí salían muertos. Algunos historiadores señalan que los mandaban como castigo a los esclavos allí. Y Pablo dice, ustedes tienen que vernos a nosotros, en contraste con lo que nosotros vemos hoy en día, que la lucha es de quién va a ser el mayor, que porque no me reconocen. Ustedes han visto el mundo de los artistas haciendo conferencias de prensa porque no lo nominaron. Yo creo que yo trabajé, yo creo que yo me lo merezco, yo creo que esto, yo creo que aquello, mendigando reconocimientos. Nosotros damos el ejemplo, nosotros servimos al Señor y se supone que no nos debe doler si no nos reconocen. Pero ¿sabe cuál es la verdad? Nos duele. Un líder tiene que amar a su gente. Un líder sabe cuál es su misión clara, da el ejemplo. En cuarto lugar, satisface las necesidades de su grupo. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía ceñida. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Yo estaba en una conferencia de pastores al principio de mi ministerio y entonces es como algo así, como esto, pero en un campamento. Y estábamos ahí 3 días y comíamos ahí. Pero después que se terminaba cada una de las comidas, el desayuno, el almuerzo, la cena, venía alguien con una lista. Le toca fregar a fulano, fulano, fulano. Y siempre era el murmullo. Pero ¿cómo esto? ¿Qué aquello? Y ya estaba la protesta. De que cómo puede ser eso. Yo vine a una conferencia y cómo me van a poner a mí de que estaba fregando y esta cosa. Bueno, pues hubo un motín en la cena del último día, después de un sancocho, a fregar todos esos trates de sancocho, hueso, desperdicio. Entonces, no solamente eso, sino que no todos llegaron le tocó ese servicio, no todos. Entonces, lo que no le tocaba el servicio se burlaba. Ahora tienes tú que ponerte a fregar. Y dijeron, nosotros no vamos a hacer eso. Esto es injusto. ¿Está bien? Y no fregaron. Se retrasa el servicio por 45 minutos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? El organizador, el que creó todo, una persona muy conocida, los fregó por ellos. No, pero que el doctor fulano es que está en eso, vamos a ayudarlo. Dijo, ustedes tuvieron la oportunidad de recibir la bendición del servicio y de la humillación. Lo que pasa es que eso es hacer tesoros en el cielo.
Y a la carne le duele hacer tesoro en el cielo. Lo que le gusta a la carne son los tesoros de la tierra. Y dice la Biblia que debemos hacer tesoros en el cielo. Y que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen. Hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede entrar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Duele, claro que duele. Echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, pero cámbiale el nombre. Y ayudó a recoger las basuras después de un culto especial. Y ayudó a acomodar las sillas. O las personas que sirven en la limpieza no llegaron y tuvimos que hacerlo. Para ser líder tiene que ser diácono, primero. Para ser pastor tiene que ser diácono. Nadie me venga con el cuento, no, que lo mío es la oración y la palabra, sí, pero la oración y la palabra también te lleva al servicio, a remangarte la manga y lavar los pies. Cristo no vino a lavar los pies, Él vino a buscar a sus pueblos, a salvar, a venir a buscar lo que se había perdido. Pero eso implicaba modelar el carácter que ellos tenían que tener como redimidos en Cristo. Entonces, duele, sí, que duele. El tiempo se me ha ido. El líder, por último, se humilla y espera que Dios lo exalte. Los versículos 16 y 17 dicen: en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si los practicáis. La verdadera humildad consiste en acallar insistentemente nuestras virtudes y dejar que otros, si quieren, lo reconozcan. Porque no hay nadie más vacío que el que está lleno de sí mismo. Es fácil. Es fácil. Todos queremos que se nos exalte por nuestras virtudes. Si todo es para la gloria de Dios, entonces no debe dolernos cuando no nos reconozcan. Pero todo lo hacemos. La modesta alma de casa cocina y ella sabe que quedó bueno y nadie le dice nada. Y ella le dice: ¿le gustó? Claro. Nos gusta. La palabra, o una de las palabras que se traduce como orgullo en el Nuevo Testamento, tiene que ver con inflarse, con que nos soplan y nos vamos inflando. Hasta que viene la realidad, ¡pum! ¡Pum! Y nos explota. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mis hermanos, el Señor nos ha llamado a servir. Y tenemos que cultivar un carácter conforme al corazón del Señor, aunque nadie nos conozca. Somos los remeros inferiores. Jesús rechazó todo lo asociado a la grandeza humana. La única ovación pública que Jesús toleró fue cuando ya iba camino a la cruz, en la entrada triunfal en Jerusalén. Fue la única, cuando ya su hora había llegado. Hay una historia que me gustó mucho cuando la leí, y es de un veterano de guerra norteamericano llamado Charles Plum. Era piloto en la Marina y durante uno de sus vuelos su avión fue derribado. Pudo abrir su paracaídas y fue capturado por el enemigo. Y fue encarcelado como prisionero de guerra durante 6 años, de 1967 hasta que fue liberado en 1973. A partir de ahí, se dedicó a dar charlas en distintos lugares sobre sus experiencias y cómo él pudo sobrevivir a todos esos años de maltrato y de cautiverio. Cuando terminó una de sus conferencias, él dice que alguien se le acercó
y le preguntó que cómo él estaba y que si él era la persona que decía ser, es decir, Charles Plum. Y yo le dije, yo estuve en su compañía. Yo estuve en los combates donde tú estuvo. Y él sorprendido le dijo, sí, pero ¿cómo va a ser? Porque yo conozco a todos mis compañeros, ¿cómo va a ser? Es que yo no te conozco a ti. Dice, porque yo fui quien preparó su paracaídas. Y desde ahí, él comenzó a darle reconocimiento a una persona que él no conocía. Satanás ha sembrado en nuestros corazones la empedernida obsesión de ser notorios. Cuando un verdadero líder que tiene el corazón del Señor no debería importarle eso, sino simplemente el servicio, porque eso lo hace para la gloria de Dios. Duele, sí, duele no ser reconocido, pero más nos debe doler no hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a saber que muchos de nosotros seremos llamados a bajar a alguien por una canasta, a preparar el paracaídas de otros o a lavar los pies. Si es Dios quien nos ha llamado a eso, hagámoslo, que eso tendrá recompensa eterna, aunque nunca nos paguen aquí en la tierra. Padre Santo, gracias por tu palabra, te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos por tus bondades y que la verdad de tu evangelio pueda ser depositadas en nuestro corazón y aplicadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias.